a dar paso a presentar a los panelistas por medio del moderador. Entonces, si me esperan un rato, está activo Augusto. Mi estimado Farid, buenas tardes con todos. Espero que todos se encuentren muy bien en estos difíciles momentos que estamos atravesando como país. Recordándoles que justamente la unión y el quedarnos en casa es lo mejor que podemos hacer. Agradezco Augusto, mucho. permíteme un segundo Claro para que sí. silenciarles a todos y poderte solo habilitar a ti. Ya, ¿puedes hablar, por favor? Gracias, Farid. Sí, listo. Bueno, buenas tardes con todos. Como les decía, les agradezco mucho la presencia, agradezco mucho esta iniciativa que ha tenido la Asociación Escuela de Derecho. Es de aplaudir que en estos momentos tan difíciles que nos encontramos pasando todas las personas podamos encontrar este tipo de eventos que nos ayudan a crecer académicamente y que nos permiten tener una visión totalmente amplia de ciertos temas. El día de hoy me complace, tengo el honor de ser el anfitrión en este conversatorio acerca de arbitraje. Tenemos a 3 ilustres panelistas dentro de esta tarde. Tenemos en primer lugar al doctor Juan Páez Parral, quien es abogado y doctor por la PUCE, además de socio director del estudio jurídico Juan Páez Terán. Tenemos también al doctor Juan Pablo Aguilar, quien también es abogado y doctor por la PUCE, es docente universitario. Y finalmente tenemos también al doctor Roque Albuja Ponce, abogado por la Universidad San Francisco de Quito, socio del estudio jurídico Juan Páez Terán. Vamos a empezar, inicialmente vamos a tener la siguiente modalidad. Le vamos a dar a cada uno de los panelistas un lapso de tiempo de 20 minutos a fin de que puedan compartir con nosotros, de ser el caso, las diapositivas que hayan presentado o a su vez presenten lo que consideran dentro del tema propuesto. A fin de poder tener una entrada inicial y seguir esto en un orden totalmente lógico, le damos la palabra al doctor Juan Páez Parral, quien nos va a hablar acerca de las formas de sometimiento que tenemos dentro del arbitraje. Doctor Páez, le damos la bienvenida en este conversatorio, le agradecemos por el tiempo que ha dispuesto para nosotros y adelante, por favor. Espérame un momento, por favor, solo para habilitarle, porque hay que habilitarle. Gracias, Farid. Bueno, mientras tanto, me olvidaba de decirles que luego de la intervención de cada panelista, vamos a contar con un lapso de 10 minutos para preguntas. Estas preguntas les pido sean enviadas primero por chat a fin de poder mantener un orden y justamente desarrollar las respuestas en los 10 minutos que tendrá cada uno de los panelistas. Muchas gracias. Listo. Augusto, ¿te parece si se envía por el chat directamente a ti? Se puede Por favor, hacer personalizado. me gustaría que sea personalizado a fin de poder ordenar justamente las preguntas y de esa manera poder en forma ordenada pasarle a cada uno de los panelistas. Perfecto. Entonces ya está habilitado, doctor Juan Páez. Okay, buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, sí se le escucha. Muchas gracias. Buenas tardes. Decía que es pues, para mí un honor y les agradezco infinito que me hayan tomado en cuenta para este panel conformado por tan distinguidos abogados como son Juan Pablo Aguilar, compañero y profesor mío a la vez, doctor Roque Albuja, estimado socio y colega. Y agradeciéndole mucho al mediador y a la Asociación Escuela de Derecho por habernos permitido participar. Bueno, entiendo pues que este es el primero, o no sé si el primero, o es uno de la serie de conferencias que la ED está promoviendo a fin de aprovechar adecuadamente los tiempos extraños que vivimos, por decir de alguna forma, ¿no? Me voy a permitir, con su autorización, compartir mi pantalla, en donde tengo realizado un PowerPoint. Sí, me imagino que están viendo mi pantalla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, ok. Muchas gracias. Bueno, ya un poco hemos adquirido destrezas a la fuerza no para el PowerPoint, porque yo, como podrán observar, sigo manejando el esquema de blanco y negro y plano. Les pido su comprensión por eso, pero más bien destrezas en torturar a los alumnos por esta vía. Veo que hay algunos de mis queridos alumnos también conectados a esta conferencia.
y pues vamos adelante sin más dilación. Me ha encargado gentilmente la Asociación Escuela de Derecho que desarrolle el primer tema, formas de someter un conflicto a un proceso arbitral. Y además de eso, pues que lo procuraré hacerlo de manera muy, muy sencilla porque esto no es más que una repetición de la ley. Además de eso, pues yo me voy a permitir abonar sobre este segundo tema que es retos actuales del arbitraje. Lógicamente, pues frase totalmente trillada ya, que sería el arbitraje en los tiempos del COVID, ¿no? Eso sería. Entonces, la primera pregunta es, ¿por qué vamos a acudir al arbitraje? Entonces, aquí pues es la primera aproximación, ¿no es cierto? Yo me quiero someter al arbitraje, pero ¿por qué? Entonces, claro, aquí tenemos, o yo he determinado 5 factores, evidentemente no son todos, ¿no es cierto? El primero es la flexibilidad. ¿Y a qué me refiero con el tema de la flexibilidad? Nosotros podemos pactar, podemos ser lo más creativos que querramos en lo que es el convenio arbitral o la cláusula compromisoria. ¿No es cierto? Nosotros podemos poner cualquier aspecto razonablemente aceptable, lógicamente legal, dentro de una cláusula arbitral. Entonces yo creo que la flexibilidad del arbitraje, cómo, en dónde, cuándo, con quién realizarlo, se concreta en este concepto que yo lo he puesto simplemente como flexibilidad. Segundo aspecto interesante es el tiempo. Los arbitrajes son usualmente rápidos. La ley de arbitraje y mediación habla de un término de 150 días para resolver los casos arbitrales. Usualmente se cumplen. De nuestra experiencia, pues hemos visto que también con frecuencia los tribunales piden prórroga a estos plazos, pero en todo caso y en cualquier evento son más rápidos que un proceso judicial. Por cierto, pues todo lo que estamos hablando es confrontado con un proceso judicial, ¿verdad? Porque el arbitraje, como ya lo dijo Farid, pues es un método alterno de solución de conflictos. Por lo tanto, estamos siempre en el dilema de qué es lo que va a prevalecer, ¿no es cierto? Un tercer aspecto que yo considero que es importante es el de la certeza. Si es que nosotros más o menos sabemos o conocemos en dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir, en un proceso arbitral sabremos que los árbitros van a fallar o que razonablemente el laudo arbitral podría decantar por tal tesis. Entonces, eso creo que es un aspecto importante. Los dos factores que constan a continuación no necesariamente son una ventaja, o sí, depende cómo se lo pueda ver. El tema de los costos, evidentemente, pues el proceso arbitral es un proceso costoso. No es como la jurisdicción ordinaria, que es gratuito, ¿no? El costo del arbitraje va a depender de la cuantía que se proponga en la demanda, en la eventual reconvención a la demanda. Entonces, no puede ser una ventaja, pero podríamos combinar estos dos factores que serían los costos y el tiempo, los costos y la certeza, los costos y la flexibilidad, y eventualmente, pues, podríamos nosotros de alguna forma considerar que a pesar de ser un proceso costoso, es un proceso ventajoso en comparación a la justicia ordinaria. Y el último factor que me permito señalar es que el arbitraje, como todos conocemos, es de única instancia. El laudo arbitral no admite sino únicamente recursos horizontales, que serían de ampliación o de aclaración. Evidentemente, no tenemos apelación. El tema de la única instancia en el arbitraje también puede ser considerado una desventaja, ¿no es cierto? Porque conocemos que básicamente nosotros nos manejamos siempre con el principio del doble conforme, que en el tema de arbitraje no se daría, ¿no es cierto? Tenemos la acción de nulidad, pero ese es un tema totalmente distinto. Bueno, con esta introducción vamos a rápidamente a ver cómo nos podemos someter a un proceso arbitral o qué requisitos debemos cumplir. El primero hace referencia al consentimiento de las partes. El consentimiento de las partes, evidentemente, tiene que ser expreso. Expreso, ya vamos a ver más adelante, bien sea de manera expreso, de manera escrita. No hay otra alternativa, ¿no es cierto? Y este consentimiento para someterse a un proceso arbitral puede ser
previo o posterior a el aparecimiento o al surgimiento del conflicto. Cualquiera de las dos alternativas es válida y cualquiera de las dos alternativas va a surtir el efecto que estamos buscando. Segundo, tenemos que determinar si la materia del conflicto es susceptible de transacción. Este es para mí un poco el aspecto medular de los métodos alternos de solución de conflictos, así como el aspecto medular también de lo que sería la conciliación judicial, ¿verdad? Porque aquí vamos a tomar como referente siempre nosotros el artículo 11 del Código Civil, el artículo 11 del título preliminar del Código Civil, que hace referencia a la capacidad de transigir, ¿no es cierto? Entonces, la transacción, si ustedes quieren, vista desde esta óptica, podría ser el género, ¿sí? Mientras tanto que la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje serían las especies de la transacción. Entonces, el artículo 11 del Código Civil es absolutamente claro al decir que podemos transigir de los derechos que nos confiere la ley siempre que dicha transacción no se encuentre expresamente prohibida. Entonces, pues, ese es un principio básico que debemos tenerlo de memoria. Mis alumnos están oyéndome, han de estar diciendo, ya está otra vez hablando de lo mismo, pero es que para mí este es el tema central, el tema medular, ¿verdad? Entonces, aquí hacemos una distinción respecto a las entidades públicas y con respecto a las entidades públicas lo que decimos es que pueden someterse al proceso arbitral con determinados requisitos que están en el artículo 4 de la Ley de Arbitraje y Mediación, que son básicamente pues que el convenio tiene que ser preferentemente suscrito con anterioridad al surgimiento del conflicto. Segundo, que si es que se quiere someter el conflicto, la resolución del conflicto a un proceso arbitral, se va a requerir del consentimiento expreso del Procurador General del Estado. Tercero, que la relación jurídica que se va a tratar debe tener siempre el carácter de contractual. Cuarto, que el convenio arbitral debe contener la forma como se van a designar a los árbitros. Y por último, pues, que quien firme el convenio sea el representante legal de la entidad pública. Y si es que esta entidad pública no tiene personería jurídica, pues quien deberá firmar es el Procurador General del Estado. Pues no me estoy metiendo en terrenos que son más bien de dominio del doctor Juan Pablo Aguilar. Mil disculpas si he dicho algo que no corresponde a la realidad. Bueno, a continuación vamos a ver brevemente los tipos de arbitraje. Entonces, esta clasificación es una de tantas que podrían formularse, ¿no es cierto? Y yo propongo primero, por la forma de conformación del tribunal, podríamos hablar de un arbitraje administrado frente a un arbitraje independiente. El arbitraje administrado, como conocemos, es aquel que hace referencia a que el arbitraje va a ser realizado, celebrado, organizado por un centro de arbitraje y mediación legalmente constituido en el país. Y es un arbitraje independiente, aquel pues en donde las partes han designado al árbitro por su libre antojo, incluso podrían llegar a designar el procedimiento que va a seguir el árbitro. Esto tiene relación con la flexibilidad de la que hablé hace un momento. Por la forma de resolver, el arbitraje puede clasificarse en arbitraje en equidad o arbitraje en derecho. En términos generales, el arbitraje va a ser por equidad. O sea, perdón la expresión, por default, el arbitraje va a ser en equidad. Si queremos que el arbitraje sea en derecho, hemos de pactar expresamente en la cláusula arbitral tal condición. Y finalmente, por los sujetos que intervienen en el arbitraje, puede ser un arbitraje comercial o un arbitraje de inversión. Arbitraje comercial, en términos generales, es el que se da entre particulares, y arbitraje de inversión es aquel en donde interviene el Estado como parte o entre estados. Seguimos adelante y vamos a revisar rápidamente cuáles son las características del convenio arbitral o de la cláusula compromisoria. Primera característica es un convenio vinculante, efectivamente. Una vez que está legalmente celebrado por escrito,
es un convenio que obliga a las partes, y como se va a expresar más adelante, en caso de ser alegada la existencia del pacto arbitral, el juez ordinario queda excluido. Pero esta exclusión del juez ordinario no es automática, así es que tenemos que estar muy atentos en el asunto, ¿no? Entonces, el convenio arbitral puede constar por escrito en el mismo contrato del cual forma parte. Entonces, que era el caso, sería una cláusula compromisoria dentro de un mismo contrato, o puede constar por separado. Bien sea que las partes, una vez suscrito el contrato, convienen por separado en otro contrato celebrar o someterse a la justicia arbitral, o también puede derivarse la voluntad de las partes del intercambio de comunicaciones sin que exista como tal un convenio arbitral expreso, redactado como una cláusula compromisoria como tal, sino pues que esto se deriva de la intencionalidad de las partes de un intercambio de comunicaciones. El segundo aspecto que quiero tratar en esta lámina es la nulidad, es el efecto de la nulidad del contrato versus la nulidad de la cláusula compromisoria o del convenio arbitral. Aquí yo me permito citar, todos conocemos al autor Roque Caivano, en que hace referencia a que el contrato de arbitraje es autónomo respecto del contrato que lo contiene. Fíjense ustedes, esta es una característica muy, muy interesante, ¿no es cierto? Porque hablamos de una autonomía, de una posibilidad de separar, de una posibilidad de declarar la cláusula arbitral o la cláusula compromisoria o el convenio arbitral independiente del contrato en el que conste. Entonces, esto es muy interesante en la medida en la que todos los principios a favor del arbitraje sostienen infinidad, bueno, no infinidad, pero la totalidad de los árbitros, de las resoluciones de arbitraje, arbitrales, inclusive que tratan sobre la nulidad del propio contrato en donde está la cláusula arbitral, ratifican que el contrato arbitral no se ve afectado por la validez del contrato en el que está contenido. Esto es muy, muy interesante, ¿no es cierto? De aquí se deriva el famoso principio competence también, evidentemente, ¿no? En donde pues los árbitros tienen la capacidad, tienen la posibilidad de declarar primero su propia competencia, un tema que es absolutamente indispensable, igual que el juez ordinario declara sobre su propia competencia, van a declarar o a considerar la validez del convenio arbitral, sobre el cual del conflicto al cual se está sometiendo a su conocimiento, y van a declarar o a sanear cualquier otro aspecto que pudiese afectar la validez del convenio, la validez de su competencia o la validez del procedimiento a fin de poder llegar al fondo del mismo. Esa es básicamente la idea de la nulidad la nulidad del contrato no afecta a la validez del convenio. En tercer lugar, pues hacemos referencia a que el juez ordinario tiene que inhibirse necesariamente del conocimiento de la causa, siempre y cuando se alegue expresamente la existencia del pacto arbitral. Me remito al artículo 153 del Código Orgánico General de Procesos, que trata sobre las excepciones previas, caso en el cual, pues, evidentemente, una de ellas es la alegación de existencia del convenio arbitral. Entonces, tiene que ser alegado, ¿no es cierto? Y aquí se aplica también el principio pro arbitraje, que es que en caso de duda prevalece el principio a favor del arbitraje. Si es que el juez tiene alguna duda sobre la validez de la cláusula o cualquier aspecto referente a esta excepción previa, deberá fallar siempre a favor de que se realice el arbitraje. Un último aspecto es la renuncia al convenio arbitral. Y esta renuncia puede ser expresa, o sea, las partes convienen en dejar sin efecto el pacto arbitral, la cláusula compromisoria, o tácita. Resulta pues una renuncia tácita cuando no se alega en el contrato, en el juicio, la existencia del convenio arbitral. Por lo tanto, entendemos que se ha producido una renuncia tácita. Bueno, con esto acabo rápidamente el encargo que gentilmente me ha hecho la AEDE, y quiero mencionar rápidamente cuál es el arbitraje en las circunstancias actuales. Me imagino que ya todos podrán prever sobre lo que voy a hablar.
Básicamente vamos a decir que los procesos arbitrales pueden ser únicamente escritos y por vía telemática. Esto es cierto. Las reglas de procedimiento de los centros de arbitraje tienen que acomodarse a esta posibilidad. Aunque también entenderíamos, por la reflexión que voy a hacer más adelante, que estamos hoy día legalmente habilitados para realizar arbitrajes, mediaciones por medios telemáticos, por medios virtuales, ¿no es cierto? Es evidente que los tribunales arbitrales pueden trabajar de forma remota, que el convenio arbitral debe contener esta alternativa. Sería lo deseable. Evidentemente, hoy día va a ser muy difícil que un convenio arbitral pueda estarse reformando para prever esta alternativa, pero en todo caso, lo deseable hubiese sido que el convenio arbitral contenga esta alternativa. No obstante, esto no sería un inconveniente para que proceda el arbitraje. Aclaramos que esta modalidad de arbitraje no es aplicable a todas las materias ni a todos los casos. Creemos, o creo yo, pues que no sería aplicable en el caso, por ejemplo, que exista un contrato verbal, en el caso en el que exista poca evidencia escrita de la relación contractual que se va a demandar, y también eventualmente, esto menos quizás, cuando se trate de asuntos técnicos que requieran instruir al tribunal, instruir, es una palabra, creo yo, lógica, instruir al tribunal sobre aspectos técnicos o de especialidad en alguna materia. Decimos finalmente que los tribunales arbitrales deberían tener esta capacidad para, conocido el caso que se va a someter a su decisión, puedan sugerir a las partes la alternativa de realizar el arbitraje por vía telemática. Evidentemente, esto supone un cambio cultural, esto es la verdad. Vemos ventajas realmente tangibles, como sería la velocidad y la reducción de debería depender de las partes. Esto quiere decir que hoy día las partes involucradas en un proceso arbitral deberíamos tener la facultad de poder decirles a los árbitros, sigamos adelante, vamos adelante con la tramitación de la causa. Podemos hacerlo por vía telemática. Creo yo que, de acuerdo a las normas legales que están citadas al final de esta lámina, el artículo 35 de la Ley de Arbitraje y Mediación hace referencia al lugar del arbitraje, nos da una amplitud. El artículo 37 de la Ley de Arbitraje y Mediación ordena que el Código Orgánico General de Procesos es supletorio. El artículo 4 del Orgánico General de Procesos habla de las audiencias por videoconferencia. Y finalmente, la disposición transitoria segunda de la Ley de Comercio Electrónico, que hace referencia a la notificación de las providencias judiciales a través del correo electrónico. Para concluir, ahora que nos estamos acostumbrando al trabajo remoto, que así nos ha tocado, hoy que es imposible movernos, viajar, salir de casa siquiera, pueden incrementarse los arbitrajes basados solo en documentos y por vía telemática. Reitero, esto supone un cambio de actitud en las partes, deben ser más flexibles y los árbitros deben ser mucho más proactivos para identificar los casos en los que sería posible aplicar este tipo de arbitraje. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Páez. Nos queda totalmente claro los temas que usted ha abordado, la forma en la cual nos podemos someter al arbitraje. Para destacar de su intervención, hemos anotado ciertos puntos, entre ellos cuáles son las formas en el sentido de por qué debo irme al arbitraje, por qué me conviene más irme al arbitraje que resolver esto en un proceso judicial. Adicionalmente a eso, las circunstancias actuales en las que vivimos y cómo el arbitraje debe responder a estas. A fin de dar paso a las preguntas, en primer lugar, doctor Páez, esta pregunta viene de la señorita o doctora Angélica Barba. Dice así: ¿qué es el arbitraje en equidad y cómo se lleva a cabo en el Ecuador? Entonces, esta sería la primera pregunta para su respuesta, doctor. Muchas gracias. Brevemente, a ver, el arbitraje en equidad es aquel arbitraje en donde los árbitros, primero, no tienen que ser necesariamente abogados. Es una primera característica que es importante destacar.
Segundo, en el arbitraje en equidad, el árbitro va a fallar, lógicamente, como en todos los arbitrajes, ¿no es cierto? Pero va a fallar de acuerdo a su leal saber y entender de la realidad. Entonces, en el arbitraje de equidad no está sujeto estrictamente a un procedimiento rígido, ¿no es cierto? Está sujeto, lógicamente, a la ley, a una concepción general del derecho, pero no tiene que aplicarse estrictamente la norma jurídica. Y el árbitro pues va a fallar de acuerdo a su leal saber y entender de la realidad. No sé si con esto queda aclarada la pregunta. Perfecto, me parece muy prudente su respuesta y totalmente clara en el sentido en el cual ha sido resuelta la inquietud de la compañera Barba. La segunda pregunta viene en el siguiente sentido. Estimado doctor Páez, por favor, ¿cuál es la diferencia entre convenio arbitral y cláusula compromisoria? En la práctica, ¿cuáles son las implicaciones que tiene cada una? Muchas gracias por la pregunta. A ver, la diferencia yo creo que es simplemente que en el caso de la cláusula compromisoria, esta es el convenio arbitral que consta dentro del contrato, ¿sí? Mientras tanto que el convenio arbitral es un instrumento separado del contrato. Esa es básicamente la diferencia, ¿no? Entonces, la cláusula compromisoria es una parte integrante del contrato. Les recuerdo lo que dijimos hace un rato, es posible demandar la nulidad de un contrato y la nulidad del contrato que contiene la cláusula compromisoria. Entonces, es curioso, la nulidad del contrato no acarrea la nulidad de la cláusula compromisoria, ¿sí? Y lo mismo, pues, la nulidad del convenio arbitral es un convenio independiente del contrato al que se refiera, ¿no es cierto? Entonces, pues, las causas de nulidad son distintas para las cláusulas arbitrales o para las cláusulas compromisorias, ¿no? Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Páez, por su intervención. No tenemos más preguntas de parte de las personas que se encuentran dentro de este conversatorio. Le agradecemos muchísimo su intervención. Reiteramos el compromiso que tiene la Asociación Escuela de Derecho para seguir contando con profesionales como usted a fin de poder dar luz a los estudiantes y a todas las personas que participan de estos eventos. Muchas gracias, doctor Páez. A ustedes, gracias. Para continuar con el evento, le damos paso al doctor Roque Albuja Ponce. Roque es abogado graduado por la Universidad San Francisco de Quito. Cuenta además con una maestría en una prestigiosa universidad de Estados Unidos y adicionalmente es socio del estudio jurídico Juan Páez Terán en la ciudad de Quito. Roque nos va a conversar acerca de las etapas que tiene el procedimiento arbitral. Le damos la bienvenida a Roque. Sabe que el tiempo es de 20 minutos. Terminado de estos 20 minutos, procederemos a resolver las preguntas que el público tenga. Muchísimas gracias, Roque. Adelante. Bueno, antes que nada, agradecer a la Asociación Escuela de Derecho por la organización de este evento. Como decía el doctor Páez muy acertadamente, es un evento importante en estos tiempos. Creo que no hay que dejar de tener una discusión académica de estos temas en estas circunstancias, y además también en ese sentido ya el doctor Páez nos ha planteado algunos temas controversiales para el momento que creo que también son objeto de interesante discusión en lo que es objeto de mi charla. Bueno, agradecer también a los presentes. Es un gusto compartir este panel con el doctor Páez, socio del estudio al que pertenezco, y también con el doctor Juan Pablo Aguilar, que bueno, hemos compartido, he sido secretario arbitral de él en algunos tribunales arbitrales y bueno, es un gusto también compartir el foro arbitral con él también, incluso a veces como abogado de parte. Entonces, bueno, también un gusto compartir con tan grandes abogados y tan experimentados abogados, sobre todo siendo yo el más joven de este panel. Espero no portarme a ratos muy aventurado porque, bueno, voy a tratar de ser también un poco, ir un poco más allá en mi presentación en ciertos temas. Y también desde ahí espero no ser muy redundante porque hay algunas cosas que para efectos del tema que me han asignado también voy a repasar encima, siendo temas que también ya trabajó o a los que se refirió en gran medida el doctor Páez. Sin embargo, creo que para poder entender mejor la naturaleza del procedimiento arbitral, hay ciertos temas por los que tengo que volver a tratar.
trataré de hacerlo de una forma más sintética para no ser tan redundante. Bueno, espero que ahí esté... No está compartida. No sé por qué no sale. Sí se ve bien, Roque. Pero no es esta la pantalla que creo que quiero compartir, ¿o sí? Dice etapas del procedimiento arbitral. Sí, ya. Entonces estamos bien. Entonces, en relación a las etapas del procedimiento arbitral, principalmente en nuestro ordenamiento jurídico ecuatoriano, todo esto está regido por la ley de arbitraje y mediación. Me voy a referir principalmente a la ley y a su espíritu en nuestro procedimiento en el Ecuador. Primero tenemos un reconocimiento constitucional que hay que tener en cuenta, que está en el artículo 190 de la Constitución, donde se reconoce al arbitraje como método alternativo de solución de conflictos. Este reconocimiento se reitera en el artículo 17 del Código Orgánico de la Función Judicial y posteriormente se incluye en la Ley de Arbitraje y Mediación, en el artículo 1, que establece que el sistema arbitral es un mecanismo alternativo de solución de conflictos al que las partes se pueden someter de mutuo acuerdo. Y este es un punto en el que quiero ser muy claro. Esto es algo que nace de la autonomía de la voluntad de las partes, del acuerdo de las partes. A ello ya se refirió el doctor Páez, pero es importante que quede muy claro. Para efectos del procedimiento, el arbitraje nace del acuerdo de las partes. Y, como ya bien dijo el doctor Páez, va a ser materia que tiene que ser susceptible de transacción y siempre que se trate de controversias ya sean existentes o también se puede someter en ciertos casos futuras controversias. O en general se puede someter futuras controversias. Entonces, este arbitraje que está reconocido, ¿qué es? ¿Qué es hoy en día? Primero es un procedimiento heterocompositivo. Aquí hay que ser claros, le otorgamos a otro, al tribunal arbitral, la posibilidad de resolver sobre una controversia determinada. Y eso significa, como bien decía el doctor Páez, abstraer de la justicia ordinaria el conocimiento de esa controversia. Siendo un procedimiento heterocompositivo, básicamente se resuelve por un tercero que no es el juez, sino el tribunal arbitral, como ya dije. Va a ser un método de resolución de conflictos de naturaleza privada y el procedimiento, en su mayoría, puede ser diseñado por las partes, partiendo del convenio arbitral al que bien se refirió el doctor Páez, pero también considerando posteriormente que las partes pueden llegar a acuerdos en relación a cualquier materia de procedimiento durante la tramitación del proceso. En eso no aplican los principios restrictivos que se aplican en materia procesal general desde el punto de vista de que la legalidad es estricta y realmente son muy pocos los casos en que se puede disponer en cierta medida del procedimiento, son muy restringidos. En materia de arbitraje, como esto nace de la autonomía de la voluntad de las partes, más bien se puede disponer en general del procedimiento siempre que las partes así lo acuerden. Y obviamente eso también va a ser parte de un diálogo con el tribunal desde el punto de vista del principio de buena fe y lealtad procesal. Y bueno, contiene algunos elementos esenciales de un procedimiento judicial ordinario. Va a haber elementos básicos que se van a repetir porque obviamente es un procedimiento asimilado a la voluntad de las partes, pero que nace básicamente del objetivo de administrar justicia. Entonces, el arbitraje difiere de la justicia ordinaria principalmente en que va a ser más informal, va a tener un mayor grado de informalidad y además de eso, también las partes si bien van a tener un mayor grado de toma de decisiones en relación al procedimiento, no van a poder tener un mayor grado de toma de decisiones en relación al fondo, salvo una excepción a la que me referiré posteriormente al final de mi intervención. Entonces, bueno, ya dijo bastante el doctor Páez en relación a las posibles ventajas del arbitraje. Hay una serie de ventajas importantes. Creo que nada más añadiría a las que él dijo, la experiencia y neutralidad del juzgador. Este es un punto importante porque como las partes pueden acordar a quienes se designa para el tribunal arbitral, para ser miembros del tribunal arbitral, también pueden en ese sentido llegar a tomar decisiones en relación a la experiencia y neutralidad del juzgador.
También otra ventaja importante que va a ser la confidencialidad, y otra importante va a ser el principio de buena fe que orienta el proceso. Obviamente hay casos en los que esto no se cumple porque hay partes que van al arbitraje sin entender la naturaleza del principio de buena fe, pero realmente el principio de buena fe es mucho más exigible en el arbitraje, entendiendo que todo esto nace de la buena fe de las partes, de abstraer la controversia de la justicia ordinaria. También vamos a tener una ventaja principalmente en que las partes pueden tener un diálogo y una buena relación luego del arbitraje. Se procura mantener la mejor relación entre las partes. ¿Por qué? Porque esto nace de una buena relación de las partes que decidieron abstraer la controversia del conocimiento de la justicia ordinaria. Entonces, principalmente a lo que quiero ir con esto es a que esta informalidad también permite a las partes tomar, nace un poco de que las partes son las que van tomando decisiones en relación al procedimiento. Y esas decisiones vienen desde el mismo convenio arbitral. En el Ecuador, estas decisiones, como ya dijo el doctor Páez, permiten básicamente tomar decisiones, por ejemplo, incluso a la forma en que se realizará el arbitraje. Y esto también en relación al procedimiento es interesante porque puede haber un arbitraje administrado o un arbitraje ad hoc. En el Ecuador no está en mayor uso el arbitraje ad hoc, que es el no administrado. Sin embargo, es un arbitraje que puede brindar grandes libertades a las partes en cuanto a la toma de decisiones relativas al procedimiento. ¿Por qué? Porque, como ya he dicho, al nacer, en este caso, el procedimiento de la voluntad de las partes de someter la controversia al arbitraje, también pueden seguir tomando muchas decisiones en relación al procedimiento posteriormente, y eso es un poco en lo que me quiero enfocar. Este informalismo del arbitraje también hoy en día ha cobrado mayor discusión en relación a la vigencia del COGEP, porque, bueno, eso ha brindado a los tribunales alguna discusión sobre la posibilidad de que el COGEP se aplique más taxativamente a los arbitrajes. La conclusión general ha sido que no, que es una norma supletoria, y desde ese punto de vista la informalidad del arbitraje debería mantenerse en gran mayoría. En esto hay que también tener en cuenta una cuestión. La Ley de Arbitraje y Mediación, publicada en el año 97, es una ley que se ha mantenido en vigencia durante ya más de 20 años, y desde este punto de vista es una ley que yo creo ha funcionado bastante bien en el tiempo. Más allá de que haya intereses de reformarla en cierto momento, ha funcionado bien en el tiempo. ¿Por qué? Porque garantiza el mínimo de procedimientos legales. El garantizar el mínimo de procedimientos legales también ha permitido que las partes tomen bastantes decisiones en relación a cómo se orienta el procedimiento. Y ya vamos a ver que las normas que regulan el procedimiento son muy pocas en la Ley de Arbitraje y Mediación. Entonces, eso en relación al COGEP también significa que el arbitraje tiene que mantenerse independiente, único, y seguir manteniendo su propia naturaleza. Bueno, esto ya traté. Básicamente, esto va a significar que las partes tengan una libertad importante frente al procedimiento arbitral. Podrían tomar muchas decisiones en relación al procedimiento. No quiero profundizar mucho en este tema. Vamos a tener en ese sentido algunas características esenciales del procedimiento arbitral ecuatoriano. Y las principales va a ser que a la firma del convenio arbitral las partes pueden incluir acuerdos sobre el procedimiento. Y esto en todos los tipos de procedimientos, ya sea administrado o no administrado, las partes van a poder llegar a algunos acuerdos sobre cómo tramitan el procedimiento en el caso específico, establecer reglas para cada arbitraje, entre las cuales incluso se podrían incluir reglas como las que se refirió el doctor Páez, para tratar de lograr que el procedimiento sea más dinámico, mayor inclusión de la tecnología, por ejemplo, que todos los trámites se realicen directamente, que todas las diligencias se realicen directamente en audiencias, que, por ejemplo, los incidentes se discutan en audiencias, que estén limitadas ciertas actuaciones de las partes para lograr mayor transparencia. Por ejemplo, que las comunicaciones, y esto ya pasa en algunos arbitrajes, sean exclusivamente por correo electrónico para no tener que realizar notificaciones. Bueno, algunas
posibilidades que se pueden dar en cuanto a disponer del procedimiento. Y también se da otra posibilidad, que es que posteriormente las partes puedan volver a tomar decisiones de mutuo acuerdo en relación al procedimiento. Muchas veces las partes se sientan, de hecho, en arbitraje a discutir nuevamente las reglas del procedimiento y vuelven a tomar acuerdos, a llegar a acuerdos en relación a esto. Entonces pueden realizar un procedimiento arbitral a la medida, como un traje sastre. Si las partes así lo quieren, pueden hacerlo tranquilamente. Desde ese punto de vista, vamos a tener algunos elementos básicos del procedimiento. Principalmente en la etapa administrativa vamos a tener la presentación de los actos de proposición, la mediación, que es una mediación obligatoria de conformidad con la ley, y la designación y posesión del tribunal arbitral. Yo le he llamado etapa administrativa principalmente porque podría ser tanto en un arbitraje no administrado como en un arbitraje administrado. En el arbitraje administrado, esta etapa se llama generalmente etapa prearbitral. En el arbitraje no administrado va a ser el tiempo en que el árbitro va a tener que tomar sobre todo decisiones administrativas en relación al procedimiento que se va a seguir, y va a tener que obviamente preocuparse de que se realice la citación con la demanda, que se cumpla con la mediación y que posteriormente se conforme adecuadamente la litis para de esa forma ya pasar directamente a la sustanciación del proceso. Ahí hará probablemente una audiencia de sustanciación de conformidad ya con la etapa arbitral, que de hecho, de acuerdo con la ley, la etapa arbitral inicia con la declaratoria de competencia del tribunal en la audiencia de sustanciación, de acuerdo con el artículo 22. Ahí había puesto yo la posibilidad de que haya un acta de audiencia de sustanciación que contenga un acta de envío o omisión, que sería básicamente, especialmente en arbitrajes más complejos, un acta en la que se resuelven todos los puntos de cómo se va a tramitar ese proceso arbitral, ese procedimiento arbitral complejo. Luego, las partes tendrán la posibilidad de hacer una apreciación en relación a sus pretensiones, se dispondrá la práctica de la prueba y finalmente se practicará esa prueba en el término que así lo señale el tribunal. En la ley se establece también que posterior a ello se realiza una audiencia en estrados y se notifica con el laudo arbitral a las partes, básicamente oralmente en audiencia de lectura del laudo. En el arbitraje también tenemos dos posibles acciones contra el laudo. Esto ya no está dentro de las etapas, pero es importante hablar de ello. Por un lado tenemos la acción de nulidad y por otro lado la acción extraordinaria de protección. La acción de nulidad del laudo va a ser una acción que está taxativamente regulada por el artículo 31 de la Ley de Arbitraje y Mediación, mientras que la acción extraordinaria de protección cabe exclusivamente en los casos que prevé la Constitución en el artículo 98 y también obviamente de acuerdo con la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Aquí hay dos fallos recientes que establecen que cuando se trata de vulneración de derechos que se encuentran establecidos en la acción de nulidad, es obligatorio que las partes, antes de presentar la acción extraordinaria de protección, presenten la acción de nulidad con anterioridad. No podrán presentar directamente la acción de nulidad si se refieren a temas que están directamente relacionados con las causales de nulidad establecidas en el artículo 31. Entonces, este es un tema que hay que considerar hoy en día porque, bueno, ha sido muy común que en algunos casos se presenten acciones de nulidad, de acciones extraordinarias de protección directamente contra el laudo, pero eso hoy día es la excepción. La regla es que se tiene que presentar, de hecho, la acción de nulidad primero y luego la acción extraordinaria de protección. Bueno, aquí están un poco todos los artículos que se refieren a la presentación de los actos de proposición. Básicamente van a tener que reunir ciertos requisitos del COGEP. La presentación de la demanda tiene que reunir los requisitos del artículo 142, porque así lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación. La presentación de la contestación, de igual manera, los requisitos del artículo 152. Y vamos a tener también la posibilidad de presentar una reconvención y una contestación a la reconvención. Este tema de que el COGEP hoy día regule la demanda y el contenido de la demanda y de la contestación a la demanda es un poco el que nos restringe
o el que crea la discusión de hasta dónde aplica el COGEP hoy en día y que a veces genera confusión en las partes. Bueno, de ahí vamos a tener la mediación, que es una mediación obligatoria, como ya dije posteriormente, está regulada por el artículo 15 de la Ley de Arbitraje y Mediación. Y finalmente se conforma y posiciona el tribunal arbitral. Si es un tribunal ad hoc, se posicionará ante un notario, eso lo dice la ley. Y si es un tribunal arbitral de un arbitraje administrado, se posicionará ante el presidente del centro. Lo que se trata de precautelar en relación al tribunal arbitral es que el tribunal se conforme por acuerdo de las partes antes que directamente se conforme por sorteo. Generalmente en nuestro medio se usa el sorteo más que el acuerdo de las partes y de hecho es común que se realicen los sorteos. En pocos casos se llegan a tribunales arbitrales que se han conformado por acuerdos de las partes. Bueno, y luego quizá el punto central del arbitraje en cuanto al procedimiento es la audiencia de Perdón, sustanciación. Roque, 2 minutos más. Gracias. Ya, gracias. Es la audiencia de sustanciación que está en el artículo 22. Básicamente, este es el artículo más importante en relación al procedimiento arbitral desde el punto de vista de que aquí se regula básicamente 3 temas importantes. Primero, la declaratoria de competencia del tribunal. De acuerdo con el principio de competence, el tribunal se declara competente para conocer la controversia. Es el único que puede resolver si es competente o no para conocer la controversia y ahí tomará la decisión respecto a si es competente o no para conocer la controversia específica. El segundo tema que se resolverá será básicamente no será un tema que se resolverá, sino que más bien se les concederá a las partes, de acuerdo con el principio de igualdad procesal, la oportunidad de que ambas partes manifiesten sus pretensiones en relación a los hechos de la controversia y también en relación a la prueba que van a presentar. Y finalmente se resolverá la práctica de la prueba, se dispondrá la práctica de la prueba que corresponda. En esto los tribunales arbitrales en relación a la práctica de la prueba suelen favorecer la práctica de la prueba en general. Mi propuesta, que es con lo que voy a terminar, es que en esta audiencia de sustanciación se debería sobre todo tratar de incluir también ciertas reglas en relación al procedimiento justo para tratar de solucionar posibles problemas. La situación a la que se refería el doctor Páez podría ser resuelta en el caso de que, por ejemplo, un tribunal arbitral que ya se declaró competente para conocer una controversia, en el acta de audiencia de sustanciación haya establecido reglas por las cuales las partes pueden ser directamente notificadas por correo electrónico y las diligencias pueden ser realizadas directamente por mecanismos telemáticos. Entonces, si eso se previó en el acta de audiencia de sustanciación, en estas circunstancias no debería haber problemas con la tramitación de arbitrajes. Más allá de que en este momento yo conozco que los centros de arbitraje y mediación lo que han dispuesto en general es que se suspenda la tramitación de los arbitrajes y de hecho la mayoría en general los arbitrajes se encuentran suspendidos en este momento y en estas circunstancias y se están tramitando por excepción por vía telemática los casos. Y bueno, podrían llegar a una serie de acuerdos adicionales. Posteriormente se puede realizar se practica la prueba que hayan solicitado las partes en el orden que se haya solicitado, se dará un término para la práctica de esa prueba y finalmente se culminará con una audiencia en estrado si es que así lo solicitan las partes y con la lectura del laudo. El tribunal tiene 150 días para dictar el laudo que pueden ser duplicados si así lo considera o lo justifica el tribunal arbitral. Entonces, lo más interesante aquí es que el arbitraje puede terminar por transacción hasta el día anterior a que se dicte el laudo. Yo he tenido muchos casos como secretario arbitral en los que ha pasado esto, en los que llega el acta transaccional justo días antes de que se dicte el laudo y el tribunal tiene que reconocerle con los efectos que se encuentran en el artículo 28, básicamente como que fuera un laudo arbitral y con eso se terminará el procedimiento, con los efectos de un laudo arbitral, ¿no? Y bueno, eso principalmente, mis conclusiones.
Básicamente es de la naturaleza del arbitraje que las partes puedan llegar a acuerdos sobre el procedimiento y los árbitros resuelvan el fondo de la controversia. Los procedimientos arbitrales tienen un mayor nivel de informalismo, lo que no significa que puedan vulnerarse los principios del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. El procedimiento arbitral tiene al menos una etapa administrativa y una etapa arbitral, y la etapa arbitral debe ser debidamente regulada por las partes y el tribunal con adecuadas actas de audiencia de sustanciación, con acuerdos adecuados para que su tramitación sea mucho más fácil y que las partes también estén claras de cómo se va a regir el procedimiento. Principalmente lo que tendrán que regular será la práctica de la prueba y principalmente también las reglas específicas para la práctica de la prueba y ciertos aspectos sobre cómo se dirigirán las comunicaciones entre las partes y cómo se les permitirá alegar en las audiencias, por ejemplo, que son temas muy interesantes. Muchas gracias. Ahí termino mi intervención. Muchísimas gracias, doctor Roque Albuja Ponce, quien nos estaba explicando acerca de las etapas que tiene el procedimiento arbitral. A fin de poder seguir la misma línea que mantuvimos con el doctor Juan Páez Parral, vamos a hacerte, Roque, varias preguntas. Van a ser sorteadas, tengo algunas dentro de las personas que están participando de este evento. Las voy a hacer al azar a fin de que no exista un perjuicio para ninguna de las personas. Vamos con esta, dice... buenas noches. Por favor, doctor Roque, ¿puede explicar a breves rasgos acerca de las medidas cautelares dentro del proceso o del procedimiento arbitral? Si caben y si debe estar pactado dentro del convenio. Gracias. A ver, esta es una pregunta muy interesante. Las medidas cautelares caben en el arbitraje. Hay dos posibilidades para que las medidas cautelares quepan. No necesariamente debe estar acordado en el convenio arbitral. Lo que se suele acordar en el convenio arbitral es que las medidas cautelares puedan ser directamente solicitadas por el tribunal arbitral sin necesidad de que medie autoridad de juez o sí de juez competente, sin que tenga que acudir a un juez básicamente para solicitar que se realicen las medidas cautelares. Este es un tema bastante controversial porque realmente una de las trabas que encuentra día a día el arbitraje es que cuando busca el auxilio de las autoridades judiciales o cuando se trata de ir directamente, por ejemplo, a solicitar que se responda un oficio por parte de una autoridad pública, como por ejemplo del SRI, en general suelen desconocer que el arbitraje es un mecanismo de resolución de conflictos que se encuentra reconocido en la Constitución. Y las instituciones no suelen querer facilitar que se tomen, o básicamente no suelen facilitar que se realicen directamente las actuaciones por parte de un tribunal. Por eso he escuchado varias recomendaciones en relación a que deberían las medidas cautelares, esta posibilidad de acordar que las medidas cautelares sean directamente solicitadas por el tribunal, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque muchas veces, más bien en lugar de facilitar que las medidas cautelares se ejecuten, complica la ejecución de las medidas cautelares por estas trabas que se presentan en el sistema al no reconocerle al arbitraje como método de resolución de conflictos equivalente a la justicia ordinaria. Gracias, doctor. Siguiente pregunta, de igual manera al azar. Esta viene del usuario denominado Rosana. Establece, ¿qué pasa si un convenio arbitral no incluye acuerdos sobre el procedimiento o la forma de elegir a los árbitros? ¿O no se expresa el idioma? ¿O no se expresa y establece la sede, ni la ley que regirá el fondo del arbitraje? Es la pregunta efectuada hacia usted, doctor. Vamos a tener que establecer si se trata de una cláusula patológica o no. La ventaja que tenemos con la ley de arbitraje y mediación del Ecuador es que realmente muchos de los temas en que podría haber problemas de posibles patologías se pueden solucionar directamente por la ley. Por ejemplo, si no se establece el número de árbitros, se puede entender que será un tribunal. Si no se establece si el laudo se resolverá en equidad o en derecho, la ley claramente establece que el laudo será en equidad. Si no se establece, bueno, principalmente me voy a referir a esos ejemplos. Más allá de que hay muchos más que no se podrían, en los que no afectaría la validez del convenio. Y de hecho aquí
también va a operar el principio de favoris arbitri, que es el principio que favorece el arbitraje en caso de duda. Y además hay otro tema interesante, y es que la ley establece que siempre que conste la voluntad inequívoca de las partes de someter la controversia a arbitraje, en realidad debería someterse la controversia a arbitraje. Entonces, bueno, principalmente las cláusulas patológicas más complicadas son cuando, más bien por regular excesivamente el convenio arbitral, se incurre en contradicciones que pueden dar a entender, por ejemplo, que las partes no estaban absolutamente convencidas de ir a arbitraje, que la voluntad no era inequívoca de someter la controversia a arbitraje y que más bien habría un defecto en relación a la voluntad de las partes para someter esa controversia. Gracias. Finalmente, la última pregunta, y en este caso vamos a hacerla por la insistencia de la misma, establece lo siguiente. Entiendo que es de parte del doctor Carlos Manosalvas. Establece, doctor Albuja, ¿por qué piensa que el arbitraje ad hoc no es utilizado en el Ecuador, contrario a lo que sucede en el Perú? Es poco conocido, acostumbrados a utilizar centros, es poco confiable, publicitado o tiene costos administrativos bajos. Gracias. Es puntualmente la pregunta. Te rogaría, Roque, ser breve en tu respuesta a fin de dar paso a la siguiente intervención. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que el tema más importante es que le tenemos miedo en nuestro medio al arbitraje ad hoc. Yo, de hecho, estoy sacando una investigación sobre el tema del arbitraje ad hoc y me he dado cuenta que hay desconocimiento, miedo, que no hubo la difusión. Y como llegamos a conocer el arbitraje administrado antes que el arbitraje ad hoc, un poco nos hemos quedado en una zona de confort en relación al arbitraje administrado, y los abogados preferimos en general el arbitraje administrado. También hay que tener en cuenta que el arbitraje ad hoc requiere un mayor nivel de conocimiento por parte de los abogados del medio. Entonces necesitaríamos abogados mucho más formados para poder tener mejores cláusulas y mejor preparación a las partes para someter las controversias a arbitrajes ad hoc. Y bueno, también hay quizá el otro tema que sería interesante, sería la preparación o sea, tener foros en los cuales se prepare tanto a las partes como a los árbitros para atender ese tipo de arbitrajes. Hoy yo conozco de un arbitraje ad hoc y la verdad es un arbitraje en el que hay que ir trabajando día a día en los temas de procedimiento, justo por las complejidades que tiene, y obviamente son las partes también las que orientan ese tipo de arbitrajes. Pero sí sería mucho más interesante si hubiera más arbitrajes ad hoc. Yo creo que para los abogados sería una gran herramienta en muchos casos. Muchísimas gracias por tu intervención, estimado Roque. Bueno, un breve resumen. Hemos tenido ya la intervención del doctor Juan Páez, quien nos conversó acerca del sometimiento al arbitraje, la forma en la que las personas pueden pactar dentro de los contratos, cómo pueden resolverse los conflictos a través del sistema arbitral. De igual manera, el doctor Roque Albuja estuvo manifestando cuáles eran las etapas que tiene el procedimiento arbitral de una manera puntual a fin de establecer claridad en ese aspecto. Para terminar este conversatorio, tenemos la intervención del doctor Juan Pablo Aguilar, quien es docente universitario, es abogado y doctor en jurisprudencia por la PUCE. Además, con muchísimo agrado le doy la bienvenida. Fue además mi profesor de Derecho Administrativo. Fue un verdadero honor ser alumno del doctor Juan Pablo Aguilar. Él nos va a estar conversando acerca de arbitrabilidad de los actos administrativos. Bienvenido, mi estimado don Juan Pablo. Gracias, Augusto. Es un gusto verte a los tiempos. Gracias a la ED por esta invitación. Gracias por permitirme compartir este espacio con personas a quienes respeto y admiro como Juan y Roque. Y creo que lo que ellos explicaron ha dejado muy claro el espacio en el que se mueve el arbitraje, las reglas básicas que tiene y las implicaciones de someter controversias de arbitraje. Juan explicó con claridad cuáles son las condiciones que la legislación establece para someter una controversia en la que sea parte de la administración pública al proceso arbitral. Y una de estas condiciones es que la controversia verse sobre materia contractual. Parecería entonces que de entrada, si solo estamos hablando de contratos, los actos administrativos quedan excluidos. Sin embargo, incluso con esta condición de la ley de arbitraje,
el problema de los actos administrativos sigue siendo un problema propio del arbitraje ecuatoriano, porque en realidad las contrataciones administrativas son contrataciones en las que los actos administrativos se producen. Siendo una de las partes la administración entra al contrato revestida de su potestad de autotutela, de su capacidad, de su poder para dictar actos administrativos, y en esa medida, en el curso de la ejecución contractual, se producen una serie de actos administrativos de ejecución contractual. Y la pregunta es si esos actos administrativos pueden o no ser sometidos a arbitraje. Y esta pregunta surge, probablemente para aclarar mejor, el mejor ejemplo de actos administrativos de ejecución contractual es la terminación unilateral de un contrato. Si el contrato termina unilateralmente por un acto administrativo que declara esa terminación, ese acto se puede considerar como arbitrable en la medida en que es parte de una ejecución contractual o en la medida en que es un acto administrativo no cabe el arbitraje. ¿Por qué nos hacemos esta pregunta? Por otro de los requisitos a los que se refirió con particular atención Juan, que es el requisito de la transigibilidad. La ley exige que la materia arbitral, el objeto de la controversia, esté dentro de la capacidad arbitral, la capacidad de transar de las partes. Y lo que se dice es que la administración no puede transar. Y sobre todo cuando se trata de actos administrativos, la administración está inhabilitada para transar. ¿Por qué? Porque el acto administrativo es el ejercicio de una potestad pública y las potestades públicas no se transan. Y esto parecería presentar la cosa con absoluta claridad. Los privados pueden transar una serie de cosas, la administración no puede transar cuando se trata de actos administrativos. Puede transar temas patrimoniales, los temas que tienen que ver con una indemnización de daños, por ejemplo, los temas contractuales, pero no puede transar sobre un acto administrativo que ha dictado. Y si ha dictado un acto administrativo de terminación contractual, no puede ese acto administrativo ser objeto de un arbitraje precisamente porque la administración no puede transigir en relación con ese acto administrativo. Esto, sin embargo, me parece, se debe a una indebida aplicación al espacio del derecho administrativo de una institución que es propia del derecho privado, la transacción. Y lo que puede ser renunciable dentro del derecho privado. Juan se refirió también al artículo del Código Civil en el que establece qué cosas son renunciables y qué cosas no. Sabemos que lo renunciable es la regla, pero la ley establece ciertos temas que tienen que ver con el orden público y que no son renunciables. Pero esta regla del Código Civil es una regla necesaria si la miramos en el ámbito del derecho privado. ¿Por qué? Porque el derecho privado está regido por el principio de libertad. Por lo tanto, las personas pueden hacer todo lo que quieran, salvo lo que esté expresamente prohibido. Y por lo tanto, en principio, las personas podrían renunciar a cualquier cosa, salvo que haya una expresa prohibición sobre esa renuncia, como la del Código Civil, a renunciar temas que son propios del orden público. Y esta limitación es necesaria precisamente por el principio de libertad. Y si entramos al tema del arbitraje, es necesario incluirla en el arbitraje, porque el arbitraje se rige por el principio dispositivo. Y por lo tanto, lo que los árbitros resuelven es lo que las partes le piden que resuelvan. Y no podrían resolver temas cuya transigibilidad está prohibida por el derecho privado. Pero a la administración no se le, en el ámbito del derecho público, no cabe el principio de libertad. La administración está regida por un principio distinto, que es el principio de competencia. La administración se rige por un principio en virtud del cual no es que puede hacer lo que quiera, sino que puede hacer exclusivamente aquello
que la norma le autoriza a hacer. Por lo tanto, lo que la administración puede hacer o no hacer está claramente establecido en normas legales. Si entramos al tema del arbitraje, la posibilidad de que algo sea arbitrable dentro de la administración pública no depende entonces de la renunciabilidad o no de eso, sino del hecho de que ese tema esté previsto como arbitrable en una norma. ¿Qué es lo que sostengo? Sostengo que la administración puede arbitrar cualquier tema, en principio, si es que la norma le autoriza expresamente a arbitrar. Por lo tanto, la arbitrabilidad de los actos administrativos no depende, como se piensa normalmente, de una especie de naturaleza del acto administrativo que haría imposible que el acto administrativo sea arbitrable. Depende más bien de un mandato legal. Y muy bien podría la ley, si lo considera conveniente, autorizar que determinados actos administrativos sean transigibles. Y tenemos un ejemplo bien claro en la Ley de Contratación Pública. La Ley de Contratación Pública establece con claridad que la imposición de multas puede ser sometida a arbitraje. Por lo tanto, hay un expreso mandato legal en virtud del cual la imposición de multas que deriva de un acto administrativo puede ser sometido a arbitraje. ¿Por qué no entonces pensar en el hecho de que otra serie de actos administrativos contractuales se sometan a arbitraje o que actos administrativos no contractuales se sometan a arbitraje? En el momento, en la actualidad, no existen actos administrativos no contractuales que puedan someterse a arbitraje porque la ley no lo establece. Pero la ley podría establecerlo sin ningún problema. Ahora, en el Ecuador ha habido dos momentos en relación con esto. Y antes de que entre en vigencia la Constitución del 2008, sí había una seria limitación para el sometimiento a arbitraje de los actos administrativos, incluso los contractuales. ¿Por qué? Porque la Constitución, el texto constitucional de 1998, reconocía el arbitraje de manera general. Era la ley de arbitraje y mediación la que aterrizaba ese reconocimiento general y abría la posibilidad de que eso también incluya a los temas contractuales de la administración pública. Pero aparte de este reconocimiento al arbitraje, la Constitución de 1998 tenía una norma que era absolutamente clara. Y decía que las controversias en relación con actos administrativos serán juzgadas por los tribunales de lo contencioso administrativo. Por lo tanto, había un mandato expreso de la norma que establecía que el único juez con competencia para conocer controversias derivadas de actos administrativos era el contencioso administrativo. Y eso hacía que, sin duda alguna, mientras estuvo vigente el texto constitucional de 1998, no sea admisible que un acto administrativo, incluso si era un acto administrativo de ejecución contractual, pueda ser sometido a arbitraje. ¿Por qué? Porque le sacábamos del juez competente de acuerdo con la Constitución. La Constitución vigente es diferente, o tiene un concepto diferente. Porque si bien la Constitución mantiene esta regla general de que los actos administrativos son juzgados por el tribunal, por los tribunales de lo contencioso administrativo, la Constitución tiene también ese artículo al que se refirió Roque, el artículo 190, en el que no solo reconoce el arbitraje de manera general, como el texto de 1998, sino que reconoce expresamente el arbitraje en el sector público. Y dice que la administración pública puede someterse a arbitraje en temas contractuales. ¿Cómo debemos entonces entender esto? Debemos entenderlo como una autorización de la Constitución para que todos los temas contractuales
se sometan a arbitraje. Y si dentro de esos temas contractuales están en disputa actos administrativos contractuales, sin duda que lo que tenemos es una excepción a la regla general de que el contencioso administrativo es el juez de los actos administrativos. Si estos actos administrativos son contractuales, el caso especial es el que está previsto en el artículo 190 de la Constitución. Y esto además resulta absolutamente claro porque es lo coherente y lo lógico, porque en caso contrario, primero podríamos dividir la contingencia de la causa. Si el conflicto es una falta de pago, por ejemplo, uno podría someter el conflicto a arbitraje. Pero si el conflicto tiene que ver con la terminación unilateral de un contrato, tendríamos que ir al contencioso administrativo. Por lo tanto, tendríamos una doble jurisdicción en relación con la ejecución de los contratos, o con las controversias contractuales. Peor aún, lo que se haría si no se admite la arbitrabilidad de los actos administrativos contractuales sería poner el arbitraje en manos de la administración pública. ¿Por qué? Porque apenas surgida una controversia, a la administración pública le basta con declarar la terminación unilateral del contrato, por lo que perjudica adicionalmente al contratista. ¿Para qué? Para sacar la controversia del arbitraje y para llevar la controversia al contencioso administrativo. Yo he sostenido por eso que, sin duda alguna, los tribunales arbitrales son competentes para conocer los actos administrativos contractuales, tal como está la legislación ecuatoriana en este momento. Y, un paso más, que además no veo inconveniente alguno en que si la ley considera conveniente que determinados temas relacionados con un acto administrativo puedan ser sometidos también a la jurisdicción arbitral. Hay que tomar en cuenta, por otra parte, que ese requisito de transigibilidad que hemos dicho tiene que ver con el principio de libertad, no tiene aplicación en el sector público cuando se trata del arbitraje, porque a diferencia de la mediación, en la que sin duda hay una negociación y existe una transacción, en el arbitraje no es que la administración esté transando, no es que la administración esté negociando. La administración lo que hace en el arbitraje es someter la controversia a la decisión de un tercero imparcial, el tribunal arbitral. Y ese tercero imparcial actúa de la misma manera que actuaría el tribunal contencioso administrativo. Aplica las mismas reglas y aplica los mismos principios. Porque además, el arbitraje en materia administrativa es necesariamente arbitraje en derecho, como no podía ser de otra manera. Y por lo tanto, el juez, el árbitro, actúa de la misma manera que actuaría un tribunal contencioso administrativo. Si Juan Páez es juez contencioso administrativo, no va a actuar distinto cuando esté en el tribunal contencioso que cuando esté de árbitro en la Cámara de Comercio. Las decisiones van a ser las mismas, las normas que aplique van a ser las mismas y el conflicto se resolverá de la misma manera con independencia de si está en el tribunal o si está en el tribunal contencioso o si está en el tribunal arbitral. No veo entonces ningún inconveniente para que la administración pueda someter controversias de arbitraje, incluso las controversias que están vinculadas con actos administrativos, con la validez de actos administrativos, si es que la ley expresamente permite que esto sea así, como en el caso ecuatoriano lo permite para el caso de los actos administrativos contractuales. Yo creo que esa es la esencia de lo que quería decirles y más bien quedo abierto a las preguntas que puedan existir. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado Juan Pablo. Referente a las preguntas, tenemos algunas. En mérito al tiempo también la intervención no copó todo lo pactado, entonces podríamos avanzar justamente con algunas dudas. Vamos con la primera pregunta que viene de parte de Angélica Barba. Establece,
¿Cuál sería el fundamento legal específico para sostener que un tribunal arbitral puede declarar nulo un acto administrativo que impuso una multa en el contexto de la ejecución de un contrato? Realiza esta pregunta porque, de acuerdo al Código Orgánico de la Función Judicial, el único competente para declarar nulo un acto administrativo es el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Esa es la pregunta, mi estimado Juan Pablo. Ya. Porque hay una regla especial que está prevista en la Ley de Contratación Pública. Y la Ley de Contratación Pública dice expresamente que los temas las controversias derivadas de la imposición de una multa pueden ser impugnadas en la vía contencioso administrativa o en la vía arbitral. Por lo tanto, la propia ley está abriendo esa posibilidad y establece una regla excepcional prevista en la propia ley para que esa clase de actos administrativos puedan ser objeto de arbitraje. Gracias, mi estimado Juan Pablo. Siguiente pregunta viene de parte de Juan del Castillo. Dice, ¿cuánto tiempo tendría para impugnar un acto administrativo en sede arbitral? ¿Se aplicaría el término de 90 días o podría aplicarse un término mayor aplicando que se trata de una acción contractual? Es la pregunta en sí, Juan Pablo. Es una pregunta lógica porque el contencioso administrativo ha generado un conflicto en relación con eso. No sé si un conflicto, pero sí un tema que no acaba de encajar plenamente. El contencioso administrativo fue pensado inicialmente en el Ecuador como un contencioso de revisión de actos administrativos. Y en esa medida, los plazos de los recursos que se llevaban en ese tiempo, las acciones de ahora, eran plazos que estaban previstos a partir de los actos administrativos. Pero cuando en 1993, y ya con claridad desde que se dictó el Código de la Función Judicial, las controversias contractuales son también materia a ser resuelta por el contencioso administrativo, nos encontramos en un espacio doble en el que tenemos una controversia contractual que tiene un plazo de prescripción previsto para los contratos y tenemos los actos administrativos contractuales en los que la gran mayoría sostiene que debería aplicarse el término de 90 días que está previsto para cualquier acto si se trata de la acción subjetiva. Lo cual no es muy coherente. Yo pienso, aunque la gran mayoría sostenga lo contrario, y creo que los tribunales actúan así inclusive, que si los actos administrativos son contractuales, sin duda se les debería aplicar las mismas reglas que al resto del contrato. Porque con claridad la ley de lo contencioso, el Código General del Proceso, establece que cuando tenemos una controversia contractual, el plazo de prescripción es 1, distinto del previsto para los actos administrativos. Y si la controversia se deriva de un acto administrativo, no veo por qué es la naturaleza de acto administrativo lo que va a modificar ese plazo de prescripción. Esto de todas maneras puede discutirse del contencioso, pero creo que en materia arbitral no hay discusión posible. Porque los árbitros, aunque se pronuncien sobre la validez de un acto administrativo, no están en realidad actuando como tribunal de revisión del acto administrativo y por lo tanto no cabe el término de 90 días, sino que están actuando como juez de resolución de controversias contractuales. Que la controversia en este caso tenga su origen en un acto administrativo es otra cosa. Que como consecuencia de eso el tribunal pueda anular el acto administrativo es otra cosa. Pero lo que está resolviendo no es en esencia la nulidad del acto administrativo, aunque pueda llegar a anular el acto, sino que está resolviendo una controversia contractual. Perfecto, muchísimas gracias. Una pregunta más de parte de Francis Aguaiza. Dice, ¿es arbitrable un contrato público que establece estabilidad legal en tributos? A ver, habría que ver el contrato primero. Yo siempre les digo a mis estudiantes, nunca respondan si ves los papeles. Si el contrato tiene una cláusula arbitral, sin duda que es arbitrable. Si está dentro de los contratos que son en los que es posible incluir esta cláusula de acuerdo con la ley de contratación, con la ley de arbitraje, sin duda que es posible.
ahí entra de por medio el tema tributario. Porque hay que hacer una distinción aquí que de pronto es importante, ¿no? Yo no logro hacerme la figura exacta del tema, pero ¿hay actos administrativos de ejecución contractual? Sí. ¿Son arbitrables? Sí. Pero hay actos administrativos externos que pueden influir en el contrato. Por ejemplo, un acto administrativo de un ente público que clausure un local del contratista o que afecte de alguna manera el funcionamiento contractual, y dentro de eso están los actos tributarios. Los actos de la administración tributaria, que no es parte de un contrato, pueden afectar la ejecución del contrato. Estos actos no son de ejecución contractual. Son actos que, si bien pueden influir en el contrato, son producidos por una autoridad distinta a la que contrató y, por lo tanto, están amparados por la no arbitrabilidad, porque la ley no establece que esos actos externos sean arbitrables. Entonces, si hablamos de un contrato que tenga una cláusula de estabilidad, habría que ver cuáles son los pactos que existen ahí, pero en principio no habría problema para que sea arbitrable, si es que la cláusula existe. Muchísimas gracias. La última pregunta. Doctor, buenas noches. Mi nombre es María José Zapata de la OID. ¿Qué entidad sería competente para dirimir este conflicto de competencia respecto a los procesos contenciosos administrativos y el arbitraje en materia de contratación pública? A ver, ahí no hay una controversia contractual, ¿cierto? Perdón, un conflicto de competencia en el sentido de no se produce un juicio de competencia. Si yo considero que existe una cláusula arbitral y que me autoriza a recurrir al arbitraje, planteo mi demanda ante el tribunal arbitral. El tribunal es el que decidirá si es competente o no. Y si el tribunal resuelve que es competente, es competente. Si está amparado en la cláusula arbitral y resuelve su competencia, es competente. Si el tribunal resuelve que no es competente, habrá que ir a la justicia ordinaria. Si yo he ido originalmente a la justicia ordinaria, el juez, contencioso administrativo en este caso, puede resolver o que es competente porque la cláusula arbitral no se aplica, o, no se olviden que hay la preferencia al arbitraje, o decir que existe una cláusula arbitral y que tiene que aplicarse la cláusula arbitral. En otras palabras, y sobre todo cuando se trata del arbitraje, esto se resuelve a partir del principio de competence competence. El árbitro es el que resuelve si tiene o no la competencia para atender el tema. Perfecto. Le damos las gracias, mi estimado Juan Pablo. Su exposición, al igual que los Gracias doctores Juan Páez Parral y Roque Albuja Ponce, han sido totalmente claras y consideramos nosotros que han podido determinar de una manera meridiana las respuestas que en este caso la audiencia tenía. De igual manera, creo que está claro cómo son o cómo podemos someternos a la vía arbitral, cuáles son las etapas que tiene un procedimiento arbitral, y hemos visto también con claridad y con una especialidad el asunto de la administrabilidad, la arbitrabilidad de los actos administrativos. En ese escenario, a fin de dar por terminado el presente conversatorio, le damos la palabra a Farid, en este caso presidente de la Asociación Escuela de Derecho, a quien además agradecemos y felicitamos por la iniciativa que tiene con estos eventos académicos. Adelante, Farid. Muchas gracias, Augusto, y con todos los panelistas y los presentes en este conversatorio. Se busca de estas maneras también incentivar a la crítica, a espacios de debate, de análisis y educativos, tanto para estudiantes de pregrado como de posgrado, que puedan facilitar entender estos temas que son actuales, son innovadores y nos fortalecen en la rama jurídica. Entonces, agradecemos de parte de toda la Asociación Escuela de Derecho a ustedes, expositores, por su tiempo, Augusto, por ayudarnos a moderar, y a todos los participantes. De igual manera, les invitamos a que estén pendientes en nuestras redes sociales, que seguiremos activos realizando este tipo de actividades para mantenernos igual constantemente innovando y transmitiendo nueva información para beneficio de la comunidad jurídica ecuatoriana. Entonces, eso es nuestro agradecimiento.
igual vamos a ver la posibilidad para subir este conversatorio en las redes sociales para que si tienen alguna duda o inquietud vuelvan a repetirse el video y se les facilite estos temas que fueron muy interesantes. De nuevo, agradecerles a todos. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Muchas Ya, gracias. suerte. Gracias, doctores. Concluye el primer evento de las Semanas del Derecho. Gracias.